Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Juicio de amparo. Reto 2. La jurisprudencia. Mi asesora es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Soy Baruet Zúñiga Bautista. Mi matrícula es 200-197-95. Este video se filmó el 14 de marzo de 2023. El reto implica analizar 3 casos consistentes en las siguientes jurisprudencias. Caso 1. Jurisprudencia con registro digital 16-1080, emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la novena época, en materia común, bajo la tesis Primera Diagonal J, 102-2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo 34 de fecha septiembre de 2011, página 489, del rubro Facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Caso 2. Jurisprudencia con registro digital 2018-828, emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la décima época, en materia común y penal, bajo la tesis Primera Diagonal J, 78-2018, décima, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 1, libro 61, de fecha de diciembre de 2018, página 239, del rubro Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral. Contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, interrupción de la jurisprudencia, Primera Diagonal J, 93-2013, décima. Caso 3. Jurisprudencia con registro digital 190663, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la novena época, en materia constitucional y común, bajo la tesis P/J 145/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 12, de fecha de diciembre de 2000, página 16, del rubro Jurisprudencia. Su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. A continuación, doy respuesta a los planteamientos realizados. Respecto del caso 1, el método de integración de la jurisprudencia con registro digital 16-1080, citada en el caso, es reiteración y tiene su fundamento en el primer párrafo del artículo 116 y en el artículo 223 de la Ley de Amparo vigente en el año 2011, fecha en que se emitió. Esta jurisprudencia se sustentó en un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, al resolver los expedientes de solicitud de atracción en diferentes sesiones, a saber, el expediente 10/2007 se resolvió el 11 de julio de 2007. El expediente 78/2010 se resolvió el 29 de septiembre de 2010. El expediente 120/2010 el 27 de octubre de 2010. El expediente 168/2010 el 19 de enero de 2011. Y finalmente el expediente 13/2011 se resolvió el 9 de marzo de 2011. En el caso número 2, de acuerdo a lo expuesto en la jurisprudencia, desde mi punto de vista, los razonamientos para que la jurisprudencia Primera Diagonal J 93/2013, décima, fuera sustituida por la jurisprudencia Primera Diagonal J 78/2018, décima, son los siguientes. Inciso A, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial. Inciso B.
De la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal. Al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se le formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Inciso C. Es en esa audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. D. Aun cuando se dé el caso de que al no comparecer injustificadamente pueda ordenarse su comparecencia forzosa, esto es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y a que el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. Es por esto que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. En respuesta al planteamiento 3, las épocas en que fueron publicadas las jurisprudencias son, en el caso 1 y caso 3, en la 9ª época, y el caso 2 en la 10ª época. Esto de acuerdo a los datos de identificación de dichas jurisprudencias. En el caso número 3, la jurisprudencia fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente en diciembre de 2000, fecha en que esta jurisprudencia fue aprobada, la jurisprudencia en comento es obligatoria para las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y además para los plenos de circuito, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales, del orden común, de los estados y del Distrito Federal, y además tribunales administrativos y del trabajo locales y federales, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2011. Cabe mencionar que dicha ley de amparo fue abrogada el 2 de abril de 2013. Haciendo una interpretación del artículo 217 y del artículo transitorio 10º de la Ley de Amparo, cuya última reforma fue publicada el 7 de junio de 2021, norma legal que es la vigente al día de hoy, las jurisprudencias que se hubieran emitido antes de la entrada en vigor del presente decreto mantendrán su obligatoriedad. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021. Esta jurisprudencia, al haber sido establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte, pero sí es obligatoria para sus salas. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021. Respecto del planteamiento número 5, en mi opinión, sí se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, vigente al 6 de junio de 2021, mismo que establece: la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias, no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 4 votos. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018. Esto es así, ya que los expedientes de solicitud de atracción se aprobaron en 5 distintas sesiones
con la siguiente votación. El expediente 10/2007, el expediente 78, diagonal 2010, el expediente 120, diagonal 2010 y el 168, diagonal 2010 se aprobaron por unanimidad de 4 votos. Por último, el expediente 13, diagonal 2011, se aprobó por 5 votos. Esto es, se cumple el criterio fijado en el sentido de que se apruebe por una mayoría de cuando menos 4 votos. De acuerdo con el análisis de los casos planteados, me permito presentar las siguientes conclusiones. La jurisprudencia es la interpretación extensiva que hace de la ley la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Pleno, sus salas, plenos de circuito y de los tribunales colegiados de circuito. De acuerdo a la ley de amparo vigente, la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. La importancia de la jurisprudencia radica en que fija un criterio uniforme y obligatorio en función de la autoridad judicial que la emite, para que los operadores jurídicos lo apliquen en los casos conducentes. Es útil al dar un marco legal igual para todos. En los casos similares a los que sean la materia de jurisprudencia. Además, es un instrumento que brinda certeza y seguridad jurídica de acuerdo a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2016, ya que da al gobernado dicha certeza y seguridad jurídica al precisar y clarificar un precepto legal específico. Gracias.